como os comentaba, hoy, miércoles 16 de mayo, teníamos caídas del 1% en la bolsa española y caídas del 1,8, 1,7% en la bolsa italiana. ¿Cuál es el motivo fundamental de esto? Las declaraciones desde Italia pidiendo una quita de 200.000 millones de euros, es decir, que le perdonara el Banco Central Europeo a Italia la deuda 200.000 millones. ¿Esto qué provoca? Provocó incertidumbre, evidentemente, tanto en los bonos de Italia como en los bonos de España, y esto hace que tanto que Italia sea la que esté liderando las caídas y España, por similitudes de países, suelen ser siempre muy, muy similares esos movimientos, ¿vale? Pues más o menos tengan ese movimiento similar. Pero si observamos el resto de activos, ¿vale? Tenemos caídas en el euro dólar, que acaba de perder la zona del 1,18. Y las caídas en el euro dólar, como sabéis, ¿qué provocan? Provocan, ahí lo tenéis, subidas en el DAX alemán. Es decir, el DAX está subiendo un 0,3%, ¿vale? Tenemos subidas en el FTSE 100 de Londres, ¿vale? Para que os deis cuenta del movimiento. Es decir, subidas en el DAX, ahí lo tenemos, subidas en el FTSE, subidas en la bolsa de Francia, en el K40 parisino, ¿vale? Y luego en la bolsa americana, como os comenté, ese rebote que se esperaba a partir de mediados de la semana, como os había dicho en los audios, de Aula Premium, subidas aquí en el Dow Jones, en el S&P 500, en el Nasdaq 100 y en el Nasdaq Composite. Para que veáis que, exceptuando evidentemente el IBEX 35, ¿vale? Que el IBEX 35 viene por un tema principalmente, el IBEX 35 viene en caídas principalmente por el tema de Italia. El resto de las plazas europeas están teniendo un movimiento de rebote en el día de hoy. Podemos, después del lunes y martes de correcciones, ¿vale? Que se puede estar dando un movimiento de giro. Como podéis ver, en el caso del IBEX, ¿qué es lo que está arrastrando hoy principalmente el IBEX? Recordad que en el IBEX Telefónica tiene un gran peso, pero Telefónica está 0,17, 0,18% abajo, es decir, por Telefónica no está realmente el IBEX cayendo un 1%, lo que está cayendo realmente es el sector bancario, que es el que está arrastrando 2,14% Santander tiene mucho peso en el IBEX 35 y fijaros bien, un 4% el Banco Sabadell, ¿vale? Todo lo que es el sector bancario, también nos vamos aquí, Bankinter 2% abajo, Bankia 1,50 abajo, BBVA 1,92 abajo y CaixaBank 2,7% abajo, ¿vale? Junto con AENA, que está liderando las caídas con un 3,98. ¿Esto qué quiere decir? Que el sector bancario este es el que está arrastrando el IBEX 35, que aún así cede el 1%. Es una corrección dentro de lo que cabe aceptable, ¿vale? Y que este movimiento, fijaros bien, el movimiento que os comenté, estoy aplicando en diferentes cuentas, os comenté esta entrada aproximadamente en la zona del 10.120, 10.100, ¿vale? Que es una zona donde el IBEX 35 desde aquí puede estar dando un movimiento de giro alcista, ¿vale? Daros cuenta que en gráficos de 5 minutos, tener aquí, veis aquí como el MAC 12.26.9 nos provoca estos mínimos crecientes, ¿vale? Un mínimo, otro mínimo, ¿vale? Mínimos crecientes, entrando ya en terreno positivo, lo veis aquí, entrando ya en terreno positivo, el IBEX 35, y que a partir de este movimiento, ¿vale? A partir de este movimiento, una de las señales, de hecho, que hoy os comenté en el aula premium, está arrancando bastante bien. ¿Qué es lo necesario? Es necesario que nos encontremos en gráficos de 5 minutos un cierre por encima de este último máximo, ¿vale? Estamos hablando de la zona del 10.135, ¿vale? Un cierre por encima de esa zona del 10.135 nos confirmaría un potente giro alcista, siendo esta una operación de day trading en la cual os recomiendo, ¿vale? Que en función del cierre, ya digo, si cerramos en torno a 10.150, 10.160, yo mantendría las posiciones de day trading a swing trading y me las intentaría llevar de cara al viernes. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos aquí un interesantísimo movimiento al alza, ¿vale? Veremos cómo está siendo el resultado. Daros cuenta que el IBEX, os recuerdo, venimos de 1% de caídas, pero en el resto de las operaciones, fijaros aquí la operativa que tengo abierta en el DAX alemán, ¿vale? Y en el DAX que os había comentado que fijaros bien, en gráfico de una hora, el DAX lleva prácticamente una semana y media
desarrollando este movimiento lateral de consolidación, pero ¿qué es lo bueno? Lo bueno de este movimiento es que podéis ver aquí cómo la media móvil de 200 sesiones simple con pendiente positiva, ¿vale? Exceptuando, fijaos bien, cuando el DAX arranca fuertemente es cuando estaba próximo a la media, ¿vale? Realiza este movimiento de subida, posteriormente hace un movimiento lateral, la media se aproxima y es probable ahora que volvamos a lanzar otro movimiento alcista, ¿vale? El DAX, recordar que está teniendo un movimiento en un periodo alcista y que, al igual que el CAC 40 de París, fijaros bien el movimiento, ¿vale? El movimiento de reto que llevamos desde los mínimos, ¿vale? Al máximo, está cotizando en máximos, ¿vale? Del mes de máximos de febrero, de marzo, abril y los máximos de mayo, estamos hoy mismo ahí, siguen teniendo un excelente movimiento, ¿vale? Alcista, daros cuenta que estamos testeando la zona de máximos, ¿vale? La zona de los máximos históricos aquí en el CAC 40 de París. Parece que estamos a punto de romperlo, ¿vale? De momento bastante bien. En el caso del FTSE 100 de Londres, exactamente igual. El FTSE 100 de Londres está con un objetivo de atacar la zona de máximos, ¿vale? De atacar la zona de los 7.780, 7.790 puntos. Todavía tiene recorrido, ¿vale? Todavía tiene recorrido y tenemos que tener en cuenta, en el caso del FTSE 100 londinense, esta directriz, ¿vale? Esta directriz en time frame, os voy a poner en 15 minutos para que se vea bien, es la que más deberíamos de tener en cuenta porque es la que más nos puede influir, ¿de acuerdo? Aquí, ¿lo veis? De cara a buscar una entrada alcista, ¿vale? De cara a buscar una entrada alcista, por un lado ya hemos roto esta zona perdón, de resistencia de los 7.727, a partir de aquí el FTSE 100 de Londres está cotizando en estos niveles, ¿vale? Y todo testeo, todo apoyo desde aquí nos daría una entrada alcista, ¿vale? Una entrada alcista que más o menos manteniendo, ¿vale? Voy a hacer ya la protección aquí de esta última entrada y aquí más o menos, pues con una entrada de estos niveles, un stop de 30 puntos sería más que suficiente para ir probando entradas a favor del FTSE 100 de Londres. Y en el caso del Dow Jones, bolsa americana, daros cuenta de una cosa, en el Dow Jones os comentaba que veníamos primero en gráfico diario, ¿vale? Veníamos en gráfico diario rompiendo la directriz bajista, ¿vale? Teníamos este movimiento súper importante aquí de ruptura. Aquí había hecho, al testear la zona de máximos, estaba haciendo aquí un movimiento de retroceso, es totalmente lógico, ¿vale? Daros cuenta que el mercado lo único que estaba haciendo es que el RSI, ¿vale? El RSI que había estado en zona, fijaros bien, en zona de sobrecompra a niveles por encima de 70, ¿vale? Se viene a estabilizar a niveles de 50, ¿vale? Una vez que está aquí, fijaros la media de 30 en 4 horas, ¿vale? Que es importante para ver los impulsos dentro de los movimientos y desde aquí es probable que ahora lancemos un nuevo movimiento alcista objetivo 25.500, ¿vale? Evidentemente, el primer objetivo es romper bien la zona de los 25.000 puntos, ¿vale? Es la zona psicológica, ¿vale? Por el triple cero, la zona psicológica del Dow Jones de los 25.000. Lo voy a poner aquí para que lo veáis. ¿Vale? Esta es la zona a batir y posteriormente la zona de 25.500. ¿Por qué? Porque es la zona intermedia de resistencia. De momento va bastante bien, es decir, la corrección ha llevado a los indicadores del Dow Jones a una zona neutral. Nosotros seguimos, como habíamos comentado, movimientos largos, ningún tipo de momento de fallo aquí. Tenemos posiciones desde mínimos. En el caso del SP500, exactamente igual. Fijaros aquí en gráfico de 15 minutos, vamos a analizarlo entre todos, ¿vale? O bueno, vamos si queréis a gráficos de 5 minutos para que lo veáis. ¿Cómo está siendo la apertura de Wall Street, ¿vale? Que llevamos prácticamente 45 minutos. Observar claramente cómo, bueno, pues a partir de las 3:30 hora española, aquí el inicio de la apertura, movimiento de subida, un incremento, evidentemente aquí notable, de volumen, se puede ver claramente, ¿vale? Este es el movimiento de subida. Hemos llegado a una zona aquí de giro y ahora cuidado aquí porque esto suele ser normalmente
Ese tipo de salidas, en el caso del Dow Jones Industriales, vamos a poner un gráfico de un minuto para que lo veamos totalmente detallado, ¿vale? Para que lo veamos totalmente detallado, daros cuenta que desde el punto máximo al punto mínimo, ¿vale? El movimiento, cuando sale fuertemente, fijaros, realiza el Dow Jones un movimiento muy fuerte en la última hora, corrección, llegamos ahora mismo a la zona del 50% de Fibonacci y veremos aquí si ahora efectivamente, cuando ya el RSI ha tocado en gráfico minuto el nivel 30, volvemos otra vez al movimiento alcista. ¿Cuándo se confirmaría ya este movimiento de que podríamos tener en las próximas horas y minutos continuación alcista? En el caso de que el Dow Jones rompa, ¿vale? En el caso de que el Dow Jones rompa este nivel, ¿vale? La zona del 24.760, en caso de romper este nivel, tendríamos continuidad alcista. ¿Cuál sería el segundo objetivo? ¿Vale? El segundo objetivo sería el nivel del 161.8, ¿vale? Que es la zona del 24.828. Un movimiento muy interesante aquí posteriormente serán de 70 puntos. Ya digo, de momento, movimiento alcista en los primeros 5 minutos. ¿Vale? Voy a poner un gráfico aquí de 15 minutos para que lo veáis. La primera media hora de la apertura de Wall Street, movimiento alcista, movimiento correctivo llegando a la zona del 50% de Fibonacci. Y ahora mismo, atención aquí, nos vamos, ¿vale? A la cuarta vela que cumple la primera hora de la sesión de Wall Street. Veremos cómo cierra, si es una vela blanca de intentar atacar la zona, ¿vale? De máximos, recordad, os pongo aquí nivel, para que tengáis en cuenta, zona del 24.760. De romper este nivel, probablemente iremos a atacar la zona del 24.830. Este movimiento, ¿vale? Este movimiento posterior, ¿vale? Que se puede dar aquí en el Dow Jones, lo voy a dibujar aquí para que lo vean en el momento de subida, corrección a la zona del 50%, posible rebote, ¿vale? Podría ser una especie de así, el movimiento, ¿vale? Este movimiento tal cual, os lo estoy aquí pintando, es probable que lo podamos aprovechar en el caso del IBEX 35, ¿vale? En el caso del IBEX 35, daros cuenta que el movimiento está siendo bastante similar, movimiento de subida, corrección, y como os he comentado, necesitamos que el IBEX rompa la zona del 10.135, ¿vale? La zona del 10.135 nos supondría movimientos al alza, ¿vale? Movimientos al alza importantes. De momento, digo, hay que seguir lo que está haciendo el Dow Jones Industriales y fijaros bien aquí, en el caso del SP500, ¿vale? En el caso del SP, más de lo mismo, ¿vale? Un movimiento que tenemos aquí similar, ¿vale? En el caso del SP500, como os digo, movimiento similar. En el SP nos hemos frenado simplemente en el 38.2, movimiento de subida, corrección, ¿vale? Frenamos aquí en el 38.2 del todo el movimiento y veremos ahora si rompemos la zona del 2.720. Ese sería el objetivo o la zona desde el cual podríamos tener una continuidad alcista. Y en el caso del Nasdaq 100 Composite, ¿vale? En el Nasdaq, daros cuenta que veníamos aquí movimientos alcista, el precio rompe la directriz principal, ¿vale? Venimos aquí a un movimiento de corrección, el movimiento en el que nos encontramos, que fue de alguna manera este lunes y martes, y hoy os estaba comentando, muy atentos porque es probable que a mediados de semana volvamos a retomar el movimiento alcista, ¿vale? Quitando y exceptuando el IBEX 35, en el caso del DAX, el K40, el FTSE, el Dow Jones, el SP500 y el Nasdaq, así es como se está realizando. En el Nasdaq ya hemos roto, atención aquí, esta directriz bajista, desde los que venía desde que habían marcado los máximos, ¿vale? El precio ha hecho un movimiento aquí de consolidación de niveles, ¿vale? La zona del 6.877, 6.880. En el Nasdaq es una de las más potentes ahora mismo aquí de consolidación. Y esta vela, ¿vale? Esta vela en la cual, en gráfico, voy a poner los gráficos de 15 minutos, como podéis ver, esta vela de movimiento alcista que estamos teniendo aquí, nos está ayudando mucho a que esto pueda tener ahora una continuidad alcista, ¿vale? Por tanto, muy atentos porque de cerrar hoy, ¿vale? En gráfico ahí lo tenéis, se puede ver claramente, movimiento alcista, ¿vale? Teníamos hasta 8 velas, fijaros bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas consecutivas alcistas, ¿vale?
Ayer tuvimos un día de corrección y hoy parece ser que puede otra vez el movimiento, ¿vale? Dar una continuidad al alza nuevamente. Tenemos que tener, como os digo, muy en cuenta lo que está haciendo el Dow Jones, primeros minutos todavía de la sesión, movimientos alcistas y bajistas, y hay que tener paciencia, ¿vale? Hay que tener paciencia en lo que está, al movimiento que está realizándose. Aquí lo tenéis en gráfico de un minuto, donde, como os he comentado, la superación de la zona de 24.760 sí que nos llevaría, atención, al siguiente nivel, ¿vale? Ir a atacar la zona de 24.832 y ya posteriormente a la zona de máximo. Se puede estar dando aquí el final aquí del movimiento correctivo los dos primeros días para un movimiento de giro. Bien, en cuanto al euro dólar, daros cuenta que hoy el euro dólar, ¿vale? El euro dólar ha roto la zona de mínimos, ¿vale? Es decir, el euro dólar tuvo un movimiento aquí correctivo, ¿vale? Movimiento correctivo, perdiendo la zona de mínimos, ¿vale? Y caídas en el euro dólar, ahora, ¿qué nos favorecen? Favorecen especialmente al DAX, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuanto más baje el euro dólar, más facilidad tiene Europa para exportar de cara afuera. En el caso del DAX, en la bolsa alemana, gran parte de sus empresas, evidentemente, depende mucho de las exportaciones. Las bajadas en el euro dólar favorecen a las subidas en el DAX. Por ello, hoy, esta bajada en el euro dólar parece ser, atención, que el euro dólar sí que puede ir en movimiento de bajada. Se ha confirmado que la media de 200 ahora aquí sí que la ha roto, porque una vez que la ha intentado atacar en el pullback no la ha superado, y la pérdida del anterior mínimo ya nos da una señal de debilidad. Esto evidentemente nos ayuda, ¿vale?, a subidas en el DAX, a que tengamos posiblemente nuevas subidas. De hecho, como podéis ver aquí, la subida en gráficos de 4 horas que se ve claramente del DAX es totalmente inverso a la caída del euro dólar, ¿vale? El euro dólar parece ser que puede tener una continuidad bajista y esto nos va a favorecer al DAX, ¿vale? Esto nos va a favorecer al DAX y es importante, como digo, que aquí está, atención ahí, el Dow Jones, que vayamos a atacar esta zona, ¿vale? Que del Dow Jones hoy confirme un movimiento alcista, que puede ser una final de una corrección, y esto, exceptuando, y aún así, a pesar de que el IBEX hoy está un poco en contra de todos el resto de las plazas europeas, con estas subidas en DAX, en K40, en FTSE, ligeras también en el Dow Jones, en el SP500 y en el Nasdaq, ¿vale? Si se confirman estos últimos índices, como os digo, hoy subidas, esto podría dar continuidad a mañana más subidas y ahí tendríamos el IBEX 35, que ha sido uno de los más penalizados junto con el MIB italiano, que pueden ser de los que más movimiento alcista tengan. Luego, por el otro lado, os había comentado, en el IBEX, como os digo, este movimiento que tenéis aquí, ¿vale? El movimiento que hemos hecho, entrada esta mañana, objetivo en la zona del 10.150, 10.160, de cerrar así veremos, aunque todavía una hora, veremos cómo se cierra, de cerrar por ahí sería muy interesante de cara a mantener posiciones, ¿vale? Y luego, en cuanto al Ripple, uno de las criptodivisas donde comenté el movimiento de entrada bajista, ¿vale? Después de que el precio, como podéis ver aquí, vamos a eliminar esto, que es uno de los activos en los cuales también os comenté las señales de vamos a buscar entrada corta, ¿vale? Y os explico claramente el motivo por el cual, ¿vale?, por el cual el Ripple tiene ese movimiento. Observar cómo en un primer momento rompemos, ¿vale?, el precio del Ripple, rompe claramente, ¿vale?, esta directriz alcista, ¿vale?, rompe aquí claramente la directriz alcista. Desde aquí, fijaros cómo el precio marca, cómo el precio marca máximos decrecientes, de aquí, ¿vale? Además, estos dos máximos, ¿vale? Estos dos máximos, podéis ver aquí, este máximo y este máximo estaban al mismo nivel, es un movimiento aquí de control, y tras romper, ¿vale? Tras romperse aquí esta directriz alcista, movimiento de bajada. Por tanto, niveles que hay que tener en cuenta en el Ripple para los próximas semanas, ¿vale? Primero, la zona de máximos, evidentemente la zona del 0,90 47 es una zona claramente,
¿vale? De resistencia, ¿vale? Tenemos aquí los dos niveles, ahí los tenéis, ¿vale? Bien. Y os digo una cosa, y ahora me acuerdo ahora al mover, cuando tengáis dudas en las plataformas a nivel de lotaje, ¿vale? Comprar siempre el lotaje mínimo, hacéis una prueba, como había hecho yo, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí hago una prueba de forma simbólica con 1 euro y una vez que ya tengo el ratio, cuando es un activo nuevo, de cuánto estoy comprando o vendiendo, ya voy, ¿vale? Y contrato más cantidad, ¿vale? Aquí había entrado con 10 lotes en el caso del Ripple. Bien, entonces, una vez, fijaros, tenemos los dos máximos, la ruptura de la directriz alcista. Y nos vamos aquí al precio y ¿qué vemos aquí? ¿Vale? ¿Qué vemos aquí? Vemos cómo la media de 30 se gira aquí a la baja, se gira a la baja, fijaros aquí, y ya como marca aquí la unión entre el precio y la media, nos marca la unión de estos dos máximos decrecientes. A partir de esto, cogemos la directriz, la desplazamos uniéndola a este mínimo, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿vale? Y volvemos a unir, a sacar otra directriz para que veáis simplemente cómo nos queda un canal, ¿vale? Un canal bajista, en el caso del Ripple, cuyo objetivo, de momento, ¿vale? Vamos a tenerlo en cuenta, entre el 0,40 aproximadamente, ¿vale? Donde hubo dificultades aquí, 0,50 ya simplemente por la parte baja del canal. Y lo iremos analizando, ¿vale? De momento tenemos el MAC por debajo de 0, eso es un síntoma importante, ¿vale? Tenemos por un lado esto y aquellos, ya digo, aquellos que queráis trabajar análogamente también el Bitcoin, como os comenté, tiene una similitud muy alta. Observar como en el caso del Bitcoin, en gráficos de 4 horas o gráficos de 1 hora, ¿vale? Observar en gráficos también de 4 horas como el precio del Bitcoin hizo de alguna manera un movimiento similar. Es decir, vamos a un gráfico de 1 hora para que lo veáis un poquito más detallado. ¿Vale? Tenéis aquí esta formación, ¿vale? De hombro, cabeza, hombro, que tiene aquí el Bitcoin. ¿Vale? Movimiento de pullback y desde aquí esa continuidad a la baja, ¿vale? Por ello, los dos movimientos van a ser bastante similares y en el caso del Bitcoin, el movimiento es probable que pueda irse directamente a buscar la zona del 6.500, que es la zona de mínimos, ¿vale? La zona de mínimos en la cual habíamos testeado la zona de finales del mes de marzo. Daros cuenta que el nivel de los 9.500 es un nivel, 9.500, 9.600, es un nivel que el Bitcoin no da superado. Desde aquí este movimiento a la baja, zona soporte, los 6.500, y mientras el Bitcoin no llegue a esa zona de los 6.500 tenemos probablemente también un movimiento a la baja, al igual del Ripple, ¿vale? Con el Bitcoin, movimientos francamente similares. Y luego en el caso de la Libra, ¿vale? En el caso de la Libra, os tengo aquí uno de los canales que podéis trabajar perfectamente, ¿vale? Uno de los canales que podéis trabajar perfectamente, porque en gráfico de 1 hora, si os veis a la libra dólar, ¿vale? Al cable, fijaros bien que estamos teniendo un canal totalmente lateral, ¿vale? Un canal cuya zona de resistencia se encuentra en la zona del 1,36, lo veis aquí, la zona del 1,36 como la parte alta del canal y la parte mínima, ¿vale? La zona del 1,3460. Estos dos niveles, la zona del 1,3460 como soporte y 1,36 de resistencia, nos están ayudando a partir de aquí a buscar operativas bidireccionales, ¿vale? Operativas en las cuales podemos buscar cortos desde el nivel del 1,36 o largos desde la zona del 1,3460, ¿vale? Una vez que entramos aquí, daros cuenta que el canal tiene una amplitud de unos 140 puntos. ¿Esto qué significa? Que en principio no es que sea para comprar exactamente aquí e ir a buscar la parte alta, ¿vale? O que entremos en la parte alta y vayamos a buscar exactamente la parte baja. Yo lo que os aconsejo
es que vayáis directamente a buscar la zona del 50% del canal. Es decir, si un canal tiene 140 puntos, ¿vale? Vayamos a buscar el 50% del canal, 70 puntos al alza, aproximadamente en la zona del 1.3540. ¿Vale? Esta zona del 1.3540, lo veis aquí aproximadamente, sería la zona donde podríamos ir a buscar, para nosotros puede ser una especie de take profit muy interesante en la libra dólar, ¿vale? Esta mañana ya podemos observar cómo el precio testeó el nivel, ¿vale? Ya hizo un rebote fuerte aquí al alza, veremos si nos da una nueva entrada para poder aprovechar. ¿Bien? Nos pregunta aquí Liliana si la gran bajada de la libra esterlina se ve por algún motivo fundamental. Bueno, hay varios motivos, ¿vale? Además, son ya aspectos, evidentemente, desde daros cuenta que venimos de la caída desde abril, fue uno de los movimientos que habíamos cogido en el pasado gran reto trading, ¿vale? Pero fundamentalmente lo que teníamos era una media móvil de 200 sesiones simple en gráfico semanal, ¿vale? Que impactó aquí doblemente y que desde este movimiento evidentemente tuvimos una caída interesantísima, ¿vale? Daros cuenta que en el análisis técnico, ¿vale? Funciona perfectamente en el tema de las divisas y muchas veces la razón fundamental tiene que ser, o muchas veces son, como podéis ver ahí, simplemente medias donde que están controladas profesionalmente por fondos de inversión y cuando el precio llega a esos niveles, ¿vale? Lo que se produce es un movimiento de ventas o de compras profesionales, ¿vale? Otro de los activos que estoy aquí analizando, hablando de canales laterales, tenemos el kiwi franco suizo. Os lo dejo aquí porque tenéis así una importante oportunidad de trabajo de cara a los próximos días. En el kiwi franco suizo exactamente igual que la libra dólar, ¿vale? Que tenemos aquí este canal lateral para poder aprovecharlo. Y en el kiwi franco suizo, recordad, libra dólar, entradas a estos niveles, con un take profit a buscar la zona del 1.3540. El stop loss, 35 pips, ¿vale? Al estar en un gráfico de una hora, el ratio debería ser 1 a 2. Es decir, si yo voy a buscar 70 puntos, divido entre 2, me sale 35. Ese es mi stop loss. Y aquellos que, por eso digo, en la libra dólar tenemos este canal lateral en gráficos de una hora. Y en el kiwi franco suizo, ¿vale? El dólar de Nueva Zelanda frente al franco suizo tenemos, ¿vale? Tenemos un canal aquí francamente interesante, lo voy a poner aquí, un canal diario, lo tengo totalmente detallado, donde la zona de entrada bajista es la zona del 0,7095, es la zona de resistencia, para buscar aquí movimiento bajista, y la zona de soporte, ¿vale? Es la zona del 0,6746, ¿vale? 0,6746 es la zona de búsqueda, ¿vale? Para buscar largos. La zona intermedia, el take profit ideal en ambas operaciones, tanto operación alcista como operación bajista, ¿vale? Tenéis aquí la zona del 0,6930, ¿vale? La zona del 0,6930 es el take profit ideal, más o menos 0,6930, el take profit ideal para buscar ese movimiento bidireccional. Es un movimiento, tanto al alza como a la baja, fijaros bien, de 150, 160 puntos, lo cual quiere decir, 160 puntos, pues bueno, un movimiento aquí, aproximadamente, un ratio aquí de 1 a 3, estamos ya en una temporada superior, en un ratio 1 a 3, aproximadamente pues con un 50-55 pips de margen, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿vale? En ambas, podemos tener aquí una zona de trabajo muy, muy interesante. Bueno, por eso os digo, os dejo ahí la operativa Kiwi Franco Suizo, en canal, en gráfico diario, ¿vale? En el caso de la libra dólar, como sabéis, no estamos ahora mismo en directo en la zona óptima, estuvimos prácticamente hace una hora, pero la zona del 1.3467 nos daría una entrada alcista muy interesante al 1.3540 y este en caso gráficos de una hora, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo está ahora el Dow Jones, observar el movimiento, cómo está arrancando el Dow Jones, se nos va directamente a buscar la zona de máximos, movimiento muy interesante, ahí lo tenéis en gráfico de un minuto. Fijaros cómo se fue a buscar el precio, ¿vale? La zona del 50% de Fibonacci,
de toda la subida previa. Aquí se inició la sesión, ¿vale? En acción, la sesión americana, corrige y ahora va a buscar el máximo. Veremos si lo rompe, porque si lo rompe, todo apunta a que, como os había dicho, que entre más o menos a mediados de la semana, este miércoles, os comenté ayer que se podría iniciar ese rebote después de 2 días más o menos de consolidación de niveles, donde os había dicho, el RSI estaba sobrecomprado en varios índices, tanto americanos como europeos, y necesitamos una especie de pequeña corrección para seguir subiendo. Esta corrección de cumplirse ahora, de decir, si el Dow Jones hoy pues cierra por encima de esta zona de los 24.760, pues sí que daría un síntoma de fortaleza y que demostraría que la corrección, al fin y al cabo, pudo ser bastante suave, ¿eh? Movimiento, fijaros bien, de alguna manera lo que hizo el SP500 es, después de romper en gráfico diario, ¿vale? En gráfico diario, la directriz bajista, que teníamos aquí claramente marcada, lo rompe al alza, hace un pullback, ¿vale? Aquí nos dejó una especie de doji, hace un movimiento de bajada, se apoya en la antigua zona de resistencia que ahora actúa como soporte, en la zona del 2700, y desde ahí atención porque parece ser que evidentemente el movimiento, ¿vale? Puede ser nuevamente al alza, ¿vale? De ir a romper niveles. Y en el caso del Nasdaq, pues bueno, lo veis aquí. En el Nasdaq ya todas las posiciones nuevamente alcistas, ¿vale? En ganancias, el movimiento se viene a buscar la media de 200, movimiento lateral, y ahora al romper, objetivo del Nasdaq, ir a buscar ese nivel psicológico de los 7.009, 7.000 puntos aproximadamente, ¿vale? Bueno, los últimos minutos de cotización aquí, que entramos en la última hora para el IBEX 35, atención porque este movimiento que está haciendo puede ser de escape, ¿vale? Puede ser un movimiento de escape para ir a atacar, como os he dicho, a la zona del 10.150, 10.160, ¿vale? Ese es un movimiento que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Así que nada, estimados alumnos, os dejo aquí las operaciones interesantes que estamos desarrollando. Por un lado, esta que tenemos en el Ripple bajista y en alcista en el IBEX 35. Como podéis ver, el resto de las operaciones simplemente mantenemos los largos en swing trading en la bolsa americana tanto y europea, y en el IBEX pues consideraba que podemos tener un movimiento francamente interesante. Yo lo estoy replicando en 2 cuentas. ¿Vale? Os comento, hoy a las 5 de la tarde, ahora mismo en 20 minutos conectamos un Facebook Live, ¿vale? Hacía tiempo que no hacíamos un Facebook Live, entonces hoy a las 5 vamos a tenerlo para poder responder preguntas y vamos a hablar de esto, del Eula Premium y por supuesto ese gran reto trading que iniciamos el 4 de junio después del 68% de rentabilidad obtenido en el pasado mes. Así que nada, un cordial saludo a todos. Se despide Alberto Chan, director general del mundo del trading.